Si pensamos en una nación como si fuera una construcción enorme, su constitución vendría a ser el plano maestro. Ojo, no es solo un documento legal y ya está, es el diseño fundamental, el que nos dice cómo se construye y se gobierna toda una sociedad. Así que, ¿qué tal si le echamos un buen vistazo a ese plano? Esta es la gran pregunta, ¿no? El eterno dilema de la ingeniería social. A ver, ¿cómo creamos una estructura de poder que funcione, pero sin que ese mismo poder acabe aplastándonos? La respuesta, o por lo menos el intento de encontrar una, está precisamente en el derecho constitucional. Y aquí está la clave de todo. Una constitución no es algo que se impone desde arriba sin más. Representa un acuerdo de base, una renovación de ese famoso contrato social. Es ese momento en el que una sociedad se para y dice, vale, así es como hemos decidido vivir juntos. Estas van a ser nuestras reglas del juego. Todo buen plano, antes de nada, tiene que tener un propósito claro, el porqué de la construcción. Y en una constitución esa misión se deja bien clara desde la primera página. Mucha gente se salta el preámbulo, pensando que es solo, no sé, palabrería poética. Pero nada de eso. Es la filosofía que guía todo el documento. Como bien dice el jurista Alejo Fernández Sayos, es la pauta que nos ayuda a resolver dudas, a interpretar el resto de las leyes según el espíritu con el que se crearon. Es que si nos fijamos en los preámbulos, es fascinante ver cómo reflejan la historia de cada país. Estados Unidos quería perfeccionar una unión que, ya existía, pero Argentina, que venía de una época de anarquía total, necesitaba constituir esa unión desde cero. Son palabras que parecen pequeñas, pero que esconden unas diferencias históricas enormes. Vale, ya tenemos el porqué. Ahora el plano tiene que detallar la estructura. Y para evitar que todo el poder se concentre en las mismas manos y se vuelva peligroso, el constitucionalismo moderno lo divide en 3 pilares fundamentales. Esta advertencia de Montesquieu es básicamente la madre del cordero. La libertad es imposible si la misma persona o el mismo grupo puede crear las leyes, aplicarlas y encima juzgar si se han cumplido. Vamos, es el camino directo a la tiranía. Por eso, el plano constitucional separa estas funciones de una forma súper rigurosa. El primer pilar, el poder legislativo. Pensemos en ellos como los arquitectos del sistema. Su trabajo es debatir, diseñar y, en definitiva, dictar las leyes, creando las normas que nos van a regir a todos. Luego, claro, tenemos a los constructores, el poder ejecutivo. Su función no es diseñar las reglas, sino llevarlas a la práctica, ponerlas en marcha. Son los responsables de ejecutar las resoluciones públicas, de gestionar el día a día del Estado y asegurarse de que las leyes que han aprobado los arquitectos se cumplen. Y finalmente, para que todo se haga como debe ser, están los inspectores, el Poder Judicial. Su papel es asegurarse de que todo se está haciendo según el plano. Interpretan las leyes, resuelven conflictos y garantizan que las normas se aplican de forma justa y coherente, juzgando los delitos o los pleitos entre particulares. Pero un plano no es solo estructura, vigas y columnas. Su objetivo final es crear un espacio seguro y habitable para la gente que va a vivir ahí. En la Constitución, ese espacio son los derechos de cada persona. Lo que hace la Constitución es dibujar una línea muy clara que el gobierno no puede cruzar. El artículo 19, por ejemplo, es genial, porque dice que las acciones privadas de las personas que no perjudican a nadie están reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. O sea, crea una esfera de autonomía personal donde el Estado no se puede meter. Y aquí viene un punto que es crucial. Un derecho sin una garantía es solo una declaración bonita en un papel. Las garantías son los mecanismos concretos, las herramientas, que nos permiten defender esos derechos en la vida real. Son el cómo que le da fuerza al qué. A ver, el mundo cambia y un plano diseñado hace 200 años a lo mejor hoy no sirve del todo. Por eso las constituciones no son documentos congelados en el tiempo, tienen sus propios mecanismos para poder actualizarse y mantenerse al día. La reforma formal es como hacer una renovación integral del edificio. Y es un proceso difícil a propósito, Requiere un consenso muy amplio. Primero, el Congreso tiene que decidir por una mayoría muy cualificada que la reforma es necesaria y solo después se convoca una convención especial para hacer esos cambios concretos. Pero además de estas grandes obras hay un mantenimiento más del día a día. El caso Marbury contra Madison en Estados Unidos fue un antes y un después, porque estableció lo que se conoce como control de constitucionalidad. ¿Qué significa esto? Pues que el Poder Judicial, los inspectores, pueden revisar cualquier ley nueva y si ven que no encaja con el plano original, pueden declararla inválida. Y esto nos lleva directos al principio de supremacía constitucional. Es la idea de que la Constitución está en la cima de la pirámide legal. Todo lo demás, leyes, decretos, reglamentos, tiene que someterse a ella. Es, por así decirlo, la regla de oro del juego. Después de ver todo esto, podríamos pensar que los cambios son o muy formales y complicados o muy técnicos. Pero, ¿es esa toda la historia?
¿El texto solo cambia cuando se reforma oficialmente? Pues la respuesta es un rotundo no. Existe un fenómeno fascinante que se conoce como mutaciones constitucionales. A veces el texto escrito de la Constitución no cambia ni una coma, pero su significado sí. A través de nuevas interpretaciones de los jueces, de nuevas costumbres políticas o de cambios en la sociedad, las normas acaban significando algo distinto a lo que significaban en su origen. Así que al final, la conclusión es que el plano de una nación no es una reliquia para mirarla en un museo. Es un documento vivo que respira y evoluciona con la sociedad a la que rige. Se renueva con reformas, se mantiene al día con sentencias judiciales y se transforma, casi sin que nos demos cuenta, con cada nueva generación que lo interpreta. Lo que demuestra que la tarea de construir una sociedad justa y libre en realidad es una obra que nunca termina.